Bueno, estos 4 temas que se pusieron hoy en el orden del día realmente son muy relevantes en la reforma financiera. En la exposición de motivos de esta reforma, el gobierno, y como hoy lo explicaron también aquí en las primeras láminas, que se reconoce que el sector financiero pues, es un área vital para la economía del país, que actualmente es un sistema sólido, fuerte, estable, que además es un motor para el crecimiento económico, que está en estabilidad. Y junto con lo que nos dijo el subsecretario de Hacienda el primer día, solo el 2.8% de personas o de acreditados son deudores, o sea, solo el 2.8% no paga. Puede decirse que se encuentra en cierta estabilidad. Bueno, si además anotamos aquí parte del diagnóstico, los sólidos índices de capitalización, casi del 15%, que es incluso superior a varios países, que además salió medianamente bien librado de la crisis mundial del 2007 y que toda esta gestión ha tomado en cuenta un marco regulatorio prevaleciente. Bueno, entonces, ¿para qué cambiar el marco jurídico si tenemos todo funcionando bien? La verdad, es una pregunta que a medida que más leo la reforma financiera, más me convenzo que el motivo principal para agregar un montón de artículos es para favorecer a los ya favorecidos, a los grandes bancos. Se olvida esta reforma financiera, como lo dice la representante de la UNIFIM, del grado de inclusión de la sociedad en los servicios financieros. Es sumamente reducida. Aborda, pero no ataca, el problema de la concentración de mercado, al contrario, la favorece. Y en realidad yo diría, respecto de las cifras que se dieron aquí, en efecto, el 26% del Producto Interno Bruto es el crédito que arroja todo el sistema financiero, pero si contamos solo al sector bancario es apenas un 17%, muy lejos de cómo están los otros países, y si tomamos en cuenta el porcentaje que va a la producción, es el 7.2%, que es ínfimo. Y no sé si se contradiga lo que dijeron aquí los exponentes con lo que ha venido diciendo el secretario de Hacienda en todos los foros, entrevistas, su visita a la Cámara de Diputados, seguramente lo hará mañana en el Senado. Los bancos no están atendiendo a la pequeña y mediana empresa, y aquí se dice que sí. La realidad es que es un sector no atendido por el sistema financiero. La UNIFIM, entiendo que con varios instrumentos trata de atender. Bueno, entonces yo lo que puedo decir es que este sistema financiero es muy rentable, pero con servicios muy caros para la población, solo presta a los grandes corporativos en una concentración alarmante, y el crédito no fluye a las pequeñas y medianas empresas. El sistema financiero ciertamente es innovador, pero sus productos no impactan de manera sensible en la macroeconomía. Es un sistema sólido, pero con contingencias inquietantes, que me voy a referir a ellas más adelante, y que se obtienen ganancias exponenciales, pero provenientes casi de los clientes con patrimonios pequeños. Esta reforma financiera tiene varios aspectos. Yo quiero mencionar rápido, porque además íbamos a hacer 3, no vinieron 2, entonces yo voy a hablar de los otros temas también. Uno es el tema de la reactivación crediticia. La Comisión Bancaria podrá establecer en la nueva reforma financiera, establecer límites a las operaciones con valores, pero casi de manera voluntaria o discrecional. En el artículo 53 de la Ley de Instituciones de Crédito se faculta a la Comisión Bancaria para establecer medidas para incentivar la canalización
de recursos hacia el sistema productivo. Incluye algo que nos parece correcto, limitar las operaciones en el mercado de valores, pero son facultades temporales, discrecionales. Desde nuestra óptica es un asunto fundamental. Si uno revisa el diagnóstico que entrega el propio gobierno, la mayoría de los recursos de las empresas, de los bancos y de todo el sistema financiero, incluida la banca de desarrollo, están en la bolsa de valores. Y esto pues se tiene que corregir, es un gravísimo problema y no entra a fondo la reforma financiera. Nosotros pensamos que se tiene que poner un límite a las operaciones en mercado de valores para que la mayoría de los recursos esté en la producción. Así, solo así se verán obligados a darlos a la producción. De otra manera seguirá ganando el mercado financiero en detrimento de la economía del país. En el tema de la liquidación bancaria, yo recuerdo muy bien, y lo tengo en la memoria, que el auditor Michael McKay, cuando hizo la evaluación del rescate financiero FOBAPROA, determinó como una de las causas relevantes que llevaron a este rescate bancario fue la creación de hospitales bancarios. Ese término le dio él, la creación de hospitales bancarios que generaron una elevación artificial muy considerable de los costos fiscales. Lo estoy diciendo textualmente. En esta reforma financiera se propone acertadamente una mayor rapidez en las resoluciones bancarias, en cada una de sus fases, pero alarga el proceso global de una resolución bancaria a 2 años de manera inexplicable. Si ahora nos proponen un montón de acciones para hacer muy rápidas las liquidaciones, entonces ¿para qué alargar el periodo? Es contradictorio y inexplicable. Además que todas las experiencias internacionales, las más recientes, podría señalar varias, me las voy a saltar, todas han sido en una ejecución hasta de un fin de semana. En varios bancos, en un fin de semana se decidió su ejecución. Y aquí a 2 años no hay correspondencia ni lógica en lo que se propone. Es correcto que el gobierno plantee acelerar los procesos, inicia, por ejemplo, el proceso con la extinción de capital, es decir, cuando los activos son menores a los pasivos, cosa muy correcta, la participación de los jueces en todo el seguimiento, desde el principio hasta el final, se hacen los procesos ininterrumpidos para evitar trampas de que quieran poner un amparo, cosas por el estilo, no sé cómo llamarle jurídicamente, pero antes solían interrumpirse estos procesos, ahora no, es algo muy acertado en la reforma. La graduación de los créditos me parece correcta, los plazos cortos para la determinación de los jueces, les truenan los dedos a los jueces por primera vez y es algo muy bueno, pero lo alargan a 2 años. Eso no tiene sustento. Pero además, en esta reforma no se le ponen condiciones estrictas para limitar con toda severidad el apoyo con recursos fiscales a las resoluciones bancarias. Si tenemos siempre ahí la maquinita del dinero público, entonces es una tentación para acudir a él. Debiera haber un inspector, un comisario que audite, que supervise en tiempo real la aplicación de los recursos públicos en las resoluciones bancarias a cargo del IPAB. Lo menciono con mucho interés porque esto va a ser, por parte del PRD, un tema que no vamos a soltar, el hecho de que hayan desaparecido de la reforma financiera porque abrogan esas facultades de la Secretaría de la Función Pública, de los comisarios, etcétera. Y bueno, nosotros como PRD estamos proponiendo que haya un inspector que vigile en tiempo real, que el IPAB, cuando atienda las resoluciones bancarias, se ajuste a la ley y lo haga con rapidez, con el mínimo costo fiscal. En el tema de transparencia y rendición de cuentas, nos parece que es muy insuficiente lo que presenta esta reforma financiera. Por ejemplo, no
presenta una propuesta que ya está en Estados Unidos, que está en muchos países, que los bancos coticen en bolsa. Hoy día lo hacen de manera, a veces sí, a veces no, dependiendo de la coyuntura, es a voluntad del banco el ir a cotizar en bolsa de valores. No están obligados a revelar la información, por tanto, y se requiere pues una información para los propios inversionistas, para los ahorradores, para la sociedad en general y también para evitar la especulación o los desfalcos en las instituciones financieras o al mismo erario público. Entre más transparente se sea, es mejor. Y creo que como Senado de la República tampoco debemos de ceder en que no haya transparencia, en que no haya información suficiente, permanente y obligatoria. Cuando las empresas cotizan en bolsa, pues revelan aspectos muy importantes de sus operaciones y esto disminuye cualquier riesgo. Y si no cotizan, pues entonces se hacen muchos desfalcos. En la propuesta de reforma financiera también los encargados de la regulación, pues la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el IPAB, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, no asumen, en la ley prácticamente se les da inmunidad a sus decisiones, no asumen las consecuencias de ser negligentes o deficientes en su responsabilidad de vigilar, de regular, de supervisar a los intermediarios financieros. Y de eso depende la estabilidad del sistema financiero. Lo leo textual como está en la reforma financiera. Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el IPAB y los integrantes de sus juntas de gobierno no serán responsables por las pérdidas que sufran las instituciones de banca múltiple derivadas de su insolvencia, deterioro financiero o por la disminución de sus activos. Pero ¿cómo no van a ser responsables si por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene que vigilar que estén bien capitalizados, que no bajen del 10%, o si ponemos las reglas del suplemento de capital, pues tiene que estar al 15%. Si alguien está en el 9%, pues tiene que decirle o te pones al 10% al mínimo o habrá sanción, pero aquí al contrario. Entonces, cuando se pone una cláusula de estas, que los servidores públicos no se hacen responsables de lo que son responsables, ¿qué quiere decir? Pues algo van a hacer y se están protegiendo. Entonces yo diría esto es inaceptable, porque además de su buena ejecución, de su buen funcionamiento, de que hagan lo que les ordena la ley y la hagan con eficiencia y con responsabilidad, de eso depende la integridad del mercado financiero. Las sanciones que se propone pues son muy diluidas, no son proporcionales al daño que generan, no se desincentivan las conductas irregulares de algunos administrativos bancarios, etcétera. ¿Qué planteamos? Que se mejore la transparencia en la información de las instituciones todas y que coticen, que los que tengan una participación de mayor al 10% en el mercado deban de cotizar en la bolsa, que se fiscalice en tiempo real a través de un inspector especial, que exista una comisión bicameral, esto es nuestro, que lo hemos tratado de platicar con las autoridades, pero deben de convencerse de que debe de haber un seguimiento puntual a este tema por parte del Congreso. No hay. La Comisión de Hacienda ve chile dulce y manteca, pero este tema del sistema financiero requiere una comisión especial y bicameral. Que haya mayor severidad a los accionistas principales o directivos bancarios que quiebren un banco. Debe haber despido o sanción a los reguladores y supervisores que incurran en negligencia o en deficiencia en el cumplimiento de sus responsabilidades, etcétera. Son muchas propuestas que en todo caso en la dictaminación haremos en lo concreto. Pero
En relación a la capitalización de los bancos son instituciones muy frágiles porque su capital, en una proporción muy pequeña, solo el 10% de los activos están resguardados. Todo lo demás está sujeto a riesgo. De tal manera que está son instituciones de riesgo por naturaleza. Por eso debemos asegurarnos que siempre las instituciones cuenten con un mínimo de 10% de sus activos como capital, no asumir riesgos elevados, no admitir choques adversos, y lo que se está haciendo ahora es hacer más laxa la supervisión, lo cual eso puede conducir a efectos que uno no quisiera. Entonces, debemos dar prioridad al cumplimiento de las reglas de capitalización, a la observancia puntual de las reglas prudenciales y a una efectiva supervisión y transparencia. Se nos dice que la supervisión va a recaer en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que por eso se cancelan otras figuras, porque la supervisión va a ser de la CNBV. Pero, ¿quién supervisa a la CNBV? Con las nuevas facultades que se le está dando en la reforma financiera, son enormes las nuevas facultades. Entonces, ¿quién supervisa al supervisor? Para eso nos dicen, está el Congreso, para eso está la Auditoría Superior de la Federación, sí, solo con el detalle que esa revisa 2 años después, y 2 años después, en el futuro, pues ya estamos muertos, porque estas cosas son de días, de horas. Los capitales se mueven en segundos, 2 años después no tiene ningún sentido, y en realidad quitar la supervisión de la ley no me parece un aspecto correcto. Los suplementos del capital a mí me parecen bien, hay unos que nos han dicho no, eso es excesivo. Yo diría que a los que son muy grandes es correcta la medida, para los que son pequeños hay que ajustarnos al 10%. En relación a la exención del pago de dividendos a los bancos nuevos, pues no puede dispensarse el recurso del fortalecimiento de las reservas. A mí me parece que debemos de revisar eso. Y vuelvo a señalar el tema de gobiernos extranjeros porque lo vuelven a meter también en este tema, y yo diría que desde la exposición de motivos el gobierno está proponiendo las nuevas figuras de la extranjerización que se extrapola al 100%, y que esto ha sido ya estudiado, este riesgo sistémico y la socialización de las pérdidas ha sido muy estudiado recientemente por la crisis del 2007, y los principales premios Nobel, Joseph Stiglitz, aquí tengo la fuente, si gustan leerla, Paul Krugman, tengo la fuente, su libro, George Akerlof, su libro, Sheila Blair, Beir, que es la exdirectora general de la FEDIC de Estados Unidos, muchos, gentes que han venido estudiando la crisis del 2007, todos recomiendan no rescatar bancos grandes, no rescatar instituciones financieras con recursos públicos, porque eso solo lleva a los países a un megaendeudamiento del cual nunca se sale. Y baste señalar el costo del rescate bancario en México, que fue de 1.782.843 millones de pesos y que crece 66.776 millones de pesos cada año, y por lo tanto nunca se puede pagar porque cada año crece en lugar de disminuir, que ya hemos pagado 938,000 millones y todavía falta un monto similar por pagar. Bueno, si ya tenemos una experiencia tan negativa, si a raíz de esa experiencia negativa dijimos que no, ¿por qué ahora se vuelve a hacer mayores concentraciones, se admite quitar, reventar el techo de 400,000 UDIs para el rescate con recursos públicos, y ahora le dan facultades a este Comité de Estabilidad Bancaria de reventar ese tope y de decidir discrecionalmente
qué banco se puede rescatar con recursos públicos. Esto yo lo veo muy grave y también es un punto que nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón, y estamos haciendo un llamado también a la ciudadanía que nos escucha a través del canal del Congreso, a que se exprese en relación a estos temas, porque no puede quedar todo aquí entre nosotros, que además estamos de noche, no pasan los medios de comunicación masivos, y todo queda aquí, como se dice, controlado, un debate controlado. Estos temas son muy graves y yo diría que no. Luego, hay muchos temas. El tema de las remuneraciones, porque está escrito en las remuneraciones a los directivos de los bancos. Aquí se le da facultad discrecional a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que establezca los lineamientos de cómo van a ganar. El asunto es de que, como todo se carga al gasto corriente del banco, el gasto corriente y los salarios de los altos mandos, de los directivos, se paga con el ahorro, pues del ahorro de los ahorradores, pues esto tiene que llamar a que también no puede ser tan discrecional el monto salarial de los servidores públicos. Está en estas leyes, en el L8 y en el L12, los temas relevantes ya no los voy a abordar, los de conflicto de interés, los de las operaciones bancarias relacionadas. Solo me referiré rápido a un tema que son las operaciones de las agrupaciones financieras, porque lo mencionó el representante de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Están admitiendo las subcontroladoras y dicen en la ley que las subcontroladoras no van a formar parte del grupo financiero, pero si son subcontroladoras y dependen del grupo financiero, ¿por qué no van a formar parte del grupo financiero? Es un control indirecto mediante las subcontroladoras, lo cual induce a concentraciones de mercado elusivas, menos transparentes, tanto para la autoridad como para todos los participantes en el mercado. Por lo tanto, nosotros decimos que no se permita a los grupos financieros controlar indirectamente otras entidades financieras, porque si ellos las controlan, pues entonces forman parte del grupo financiero. Lo mismo es, admiten los prestadores de servicio, los inmuebles, los valores del gobierno, los títulos de capital, todo eso forma parte del grupo financiero, pero en la reforma financiera dicen que no forma parte del grupo. En realidad es para disfrazar la concentración, algo que es concentración, no quieren que aparezca como concentración. Y nosotros por eso proponemos reducir al 40% el límite de adquisición de títulos de entidades financieras que no formen parte del grupo financiero, entre muchas otras propuestas que ya lo haremos en la dictaminación.